Muy buenas tardes a todos. Ya estamos de vuelta en este espacio de análisis, de reflexión, pero sobre todo de charla sincera y directa. Hoy nos acompaña en Café Milenio la ministra de la Suprema Corte de Justicia, Loretta Ortiz. Bienvenida, ministra. Muchas gracias. Buenas tardes. También nos acompaña en esta mesa Elisa, Salvador, Alejandro, Víctor Carlos. Bienvenidos todos. ¿Qué tal? Pues, Gracias. bienvenida y muchas gracias por estar en este Café Milenio. Y bueno, pues quiero empezar con una de las preguntas y sobre todo los retos que enfrenta el Poder Judicial en México en estos momentos. Pues son importantes los retos que se van a ir resolviendo en los próximos meses y yo diría 2 años, los retos que tiene el Poder Judicial, tanto federal como local. Y quiero recalcar que en el caso de ambos poderes, el Poder Judicial y federal, se había hecho una evaluación por el Relator Especial de Naciones Unidas. Hace aproximadamente unos 20 años, era presidente de la Suprema Corte, Mariano Acela Buitrón, y en ese entonces el Relator Especial de Naciones Unidas hizo este informe a petición específica del Banco Mundial para garantizar que en los países, los de la comunidad internacional, pues salvaran los obstáculos que tenían para garantizar sobre todo a los inversionistas extranjeros, nacionales, poder tener un sistema de administración de justicia que fuera confiable. Entonces, esos retos son los que tenemos que salvar en los próximos años para transformar una justicia confiable para todas las personas, no nada más para los inversionistas. Pero en estos momentos es muy importante que seamos confiables para los miembros tanto de los acuerdos de inversión que ha celebrado México, los tratados de inversión, como los tratados con nuestros socios comerciales, con Estados Unidos y Canadá, y el Tratado Asia-Pacífico. Entiendo que era necesaria una reforma, pero ¿era necesaria también una elección? O sea, la reforma sí, pero ¿la elección era necesaria? Elisa, por favor. Sí, ministra, porque justamente en relación a este tema, mientras estamos platicando y tomando este cafecito hace unos momentos, el propio ingeniero Slim, uno de los inversionistas más importantes del país, para el país, dentro de México, indicó que cuando las cosas están mal no se tiene que arrasar con todo. Digo, palabra, pero no lo dijo así. El significado era ¿por qué? ¿Por qué quitar todo? Si no funcionaban algunas cosas, ¿por qué no se cambiaron aquello que no funciona y dejar lo que sí? Entonces es una gran pregunta. A lo que debemos de responder es, como yo lo explico, es que ya no era posible un cambio, nada más un cambio de fachada menor, sino había que hacer cambios, modificaciones estructurales, grandes transformaciones. Y voy a explicar por qué. Al común de la ciudadanía no se le imparte justicia. No es una justicia cercana, es una justicia lejana. Normalmente a los que les imparten justicia son a las personas que tienen acceso a un abogado. Por ejemplo, en materia laboral, pues tienes un trabajador y una gran empresa. La empresa tiene 100 abogados y hay algunos jurídicos que tienen más contra un trabajador, ¿no? No hay equidad en las armas, como se dice normalmente. También tenemos muchos problemas con relación a la justicia y el respeto de los derechos humanos de los sectores vulnerables. Y el sector vulnerable, yo identifico a los migrantes irregulares, que les llaman a algunos migrantes ilegales, a niños y adolescentes, adultos mayores y a las mujeres. Hay un grupo fuerte, importante, de mujeres, y lo podemos observar, que todavía están dentro de ese grupo de vulnerabilidad. Si hablamos de mujeres migrantes, indígenas, y además podemos poner que viajan, que hacen su traslado, movimiento con un niño,
es una situación de extrema vulnerabilidad. Pero aquí la preocupación es que los jueces y juezas sean demasiado cercanos a Morena Gobierno, ya al poder, y no resuelvan conforme lo requiere esa población y la gente. Por ejemplo, si hay algún tipo de violación de derechos humanos en relación a migrantes, y a quien se señala, por ejemplo, es al Instituto Nacional de Migración, que depende del gobierno, y si hay jueces y juezas que son muy cercanas a ese gobierno, no resuelvan a favor de las personas, sino de intereses políticos. Creo que ahí está el temor de la ciudadanía y en general de los empresarios también, para tener esa certeza jurídica. No, bueno, en el caso de los empresarios, incluso tuvimos, ahorita me vino a la mente, una reunión con excarvianos. Asistimos las 3 ministras, Yasmín Esquivel Moza, Lenia Batres y su servidor. Y una pregunta de uno de los abogados, que curiosamente yo he impartido clases muchísimo tiempo y era un exalumno. Impartí 44 años clases en la Libre y luego 38 en la Ibero. Fui directora del Departamento de Derecho, etcétera. Y la situación en concreto para la buena noticia, para los empresarios, es la siguiente. Normalmente, en una situación que me pasó en concreto en la Ibero, pues los procedimientos se sabe cuándo empiezan, pero no cuándo terminan. Y eso no es justicia. Y tenemos muchos asuntos así. No pocos, muchos, Pero, a pesar, con todo y la elección. Y a quienes dicen que esta reforma está diseñada para que el gobierno no pierda ningún pleito, aún así sean 6 meses o menos, ¿qué les podría decir? No, que no puede ser diseñado de esa manera. Es decir, los que vamos a estar como ministros de la Suprema Corte van a tener el instrumento, porque su servidora además fue consejera de la Judicatura Federal. Entonces, las funciones del Consejo, que incluso el expresidente Andrés Manuel López Obrador nos decía que servíamos lo que los floreros, o sea, que no hacíamos eficientemente nuestra labor, pero es que el marco legal pues no nos permitía hacer más. Entonces, si tiene un abogado, por ejemplo, que lleva un procedimiento y que en el procedimiento ya no es tardanza, es algún otro problema de parcialidad o falta de autonomía, presenta su denuncia al Tribunal de Disciplina. Y el Tribunal de Disciplina tendrá que resolver y en eso se les va el cargo. Es decir, no es una cuestión menor. Ahora, como estamos, esto ya va a entrar ahora sí que en vigor, sí. En vigor, totalmente en vigor, a partir del septiembre del año que entra, pues lo que ocasionaba eran molestias menores. Ese tribunal también va a poder ser utilizado por el gobierno en caso de que haya algo que no les favorezca, alguna sentencia. Pues no veo cómo, o sea, a menos de que influya en el Tribunal de Disciplina en los 6 que estén integrados, pero ni así, porque son 6 y va a estar el escrutinio público. Ministra, usted en su momento, incluso lo recuerdo, fue en Guadalajara, si no me equivoco, se había manifestado en contra de la idea de la elección de jueces por voto popular. Mencionaba una anécdota de que usted había platicado con un juez en Estados Unidos que le había comentado que había aplicado la pena de muerte porque era un asunto popular con su base política. ¿Qué la hace cambiar para eventualmente respaldar la idea de la elección por vía democrática? Sí, esa es una buenísima pregunta. El primer proyecto del 5 de febrero de 2024 ni siquiera tenía la posibilidad de que pudiéramos participar ninguno de los ministros, ¿no? No es porque yo estuviera buscando ser ministra y por eso haya decidido estar a favor del proyecto, sino que después le dimos seguimiento a esta propuesta y la propuesta se modifica, y este es el punto interesante, cuando sale el dictamen de la Cámara de Diputados, el de puntos constitucionales. Y ahí se dice que pueden participar, o sea, se va a reconocer de manera automática toda la carrera de jueces magistrados, es decir, que ellos no tienen que presentar sus credenciales nuevamente.
que ya están en las listas para ser votados, salvo los que renuncien. Entonces no había necesidad de pedir que se reflexionara sobre la antigüedad, la preparación, el expertise de jueces y magistrados. Y en el caso de las ministras y ministros, todos tuvimos la opción de permanecer, absolutamente todos. Lo que pasa es que 3 decidimos no continuar porque ellos no quisieron disminuirnos el salario por debajo del de la presidenta de la República, que esa fue una petición de Felipe Calderón, que hay que recordarlo, por la reforma constitucional fue de Felipe Calderón, y además después de disminuirse su salario, pues renunciar a privilegios como el seguro de gastos médicos y otra serie el retiro de haber, que también es importante, pero renunciamos a todo eso. Los que dijeron no vamos a la elección, no queremos continuar, fueron Norma Piña, Margarita Ríos Farjat, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Jorge Mario Pardo Rebolledo, González Alcántara Caracá Lainez. y Lainez Potisek. Pase automático está estas listas, están las candidaturas, pero falta llegar a la votación. Exacto. Someterse a esa votación, ¿en qué momento cambia su postura? Porque al final de cuentas sí la gente va a ir a emitir su voto y usted estará ahí compitiendo con otros perfiles. Unos sí, con las capacidades y la experiencia que usted tiene y nos cuenta, pero otros que pues que no tanto. Que no la tienen, ¿no? Sí, esa es una pregunta que hasta familiarmente me la hizo una de mis hijas. Sí. Bueno, más bien tengo nada más una, mi hija. Tengo 2 hijos y una hija. La razón, hice una reflexión y evaluación personal importante. Yo estoy, en mi caso personal, convencida de que ayudo más al país, no solamente al Poder Judicial, sino al país, por la justicia, por México, dentro de la Suprema Corte de Justicia. Por ese convencimiento, sí acepté permanecer. Toda mi vida me he preparado, toda mi vida, desde que estudié Derecho, y ya las habilidades, el conocimiento, el expertise, la preparación, etcétera, pues para mí sería un desperdicio tirarlos ahorita y decir, pues como hay nueva reforma, hay que se arreglen como puedan, ¿no? Y yo creo que es el momento por apostar por la justicia, ¿no? ¿Ha influido estar en este pase automático en sus decisiones? Es decir, pronunciarse más con lo que marcan las otras 2 ministras que están compitiendo, es decir, no zafarse de las decisiones, ir en conjunto. ¿Ha influido en este proceso electoral el quedar bien con quienes van a ir a votar? No. En resumidas cuentas, es una decisión, yo he dicho y lo sostengo, que es una reflexión, la toma de decisiones de soledad. O sea, cuando es uno ministro de la Suprema Corte, el primer frentazo al que se ajusta uno es que te vas a quedar solo, en algunos casos sin tus compañeros, sin tus amigos, sin tus colegas, etcétera, porque son decisiones que necesariamente impactan en la vida pública del país, y para esto son decisiones que toma uno de una gran envergadura y gran responsabilidad, y que no puede uno tomarlas bajo el supuesto de que si favorece uno y yo he tomado varias en contra del voto, sobre todo de Lenia Batres, que no he estado de acuerdo en varios votos que ha emitido. En el caso de Yasmín Esquivel Moza, en varios sí ha compartido, pero Lenia absolutamente no. Y por increíble que parezca, coincido en muchas ocasiones con mis otros colegas. ¿No? Coincido con Javier Lainez Potisek, coincido con Jorge Mario Pardo Rebolledo. Ministra, una de las incertidumbres que también hay ahí es, por ejemplo, si las sentencias se tienen que dictar máximo 6 meses después de iniciado el juicio, salvo en los casos penales, que puede llegar hasta 1 año.
¿hay capacidad suficiente, tribunales suficientes, jueces suficientes para resolver esos casos que en otros tiempos se han atorado hasta 15 o 20 años? 20 años. También otra gran pregunta. A ver, yo traigo varias propuestas, pero que ahorita no es el momento adecuado para presentarlas. Esperemos que ya se haga la elección y entonces, estando en una situación que me permita hacer la presentación de las iniciativas, 2 iniciativas, y que sean aceptadas, pues yo creo que mejoraría la escena. ¿Cuáles serían esas? O sea, yo sí trabajaría todavía en salas. O sea, yo creo que el trabajar en pleno no es lo más aconsejable y dejar las salas. En salas se atienden aproximadamente 100 asuntos por semana. Entonces, espero que se pueden dejar las sesiones públicas, porque lo que quieren es transparencia, pues se puede dejar la transparencia, pero seguir resolviendo los asuntos de sala. Pero sí elimina la reforma, las salas, ¿no? Sí, las elimina. Por sería eso echar digo que atrás eso. tendría que ser una presentar propuesta iniciativa. a futuro. Ya. Y la otra propuesta que traigo es sobre algo que discutimos en la Ibero en muchas ocasiones con relación a la misma guía de estudios de la carrera, y que lo han llevado en otros países incluso como materias obligatorias, que son los ADRs, los medios alternativos de solución de controversias. Yo estoy segura, convencida, que si incluimos en el artículo 17 de la Constitución la mediación como un instrumento obligatorio, van a bajar la necesidad de tantos jueces como magistrados, porque se van a resolver los asuntos de manera cercana, oportuna, y la ciudadanía se va a quedar con esa sensación de que lo están considerando, o sea, que están haciendo justicia, porque hay muchos casos, seguramente a ustedes les ha ocurrido, que tienen problema por ejemplo, con su coche, con el motor, con el taller. La Procuraduría de Protección al Consumidor es insuficiente. Sí. Ministra, pero justo todos esos cambios ya se estaban implementando. Es más, la reforma a la Ley del Trabajo saca todos los temas del Ejecutivo Federal, que lo llevaba, y precisamente lo pone en el Poder Judicial Federal, e iban funcionando de distinta manera, de mejor manera que antes, y se habían implementado ya todos estos temas de mediación, de resolución de conflictos, para desahogar. A eso también me refería al inicio de la charla, decir, ¿por qué las cosas que sí están funcionando se quieren barrer de un jalón y empezar de nuevo, además con gente que no tiene la experiencia? Usted sabe el camino que hay que recorrer, es más, para formular una sentencia, no es cualquier cosa. Entonces, ¿cuánto tiempo va a llevar esa curva de aprendizaje? Y esperemos que aprendan, ¿verdad?, de quienes van a llegar a estos puestos que van a tomar decisiones de vital importancia para toda la ciudadanía. El asunto de los medios alternativos de solución de controversias, pues se había propuesto apenas una reforma, y incluso fue la senadora Olga Sánchez Cordero la que propuso la reforma, pero no acababa de arrancar bien. Entonces, ahora se trata de impulsarlo de mejor manera. ¿Cómo está leyendo usted desde el interior del Poder Judicial lo que ha pasado en las últimas semanas? Porque hay 2 lecturas, ¿no? Una que pareciera una actitud de bloqueo político a la reforma judicial, o la otra lectura es que simplemente están atendiendo lo que han determinado juzgados. ¿O es una decisión judicial o es una decisión política? ¿Cómo lo lee usted? O sea, son decisiones judiciales, o sea, jurídicas, judiciales. En esa reunión, la de los exgarbianos, por ejemplo, se subió al elevador con nosotros un abogado también y preguntó a la pregunta que creo que usted me hizo, si tiene un conflicto particular y un conflicto con el Estado, ¿cómo resolvería? Pues conforme a las normas
jurídicas, es decir, la Constitución, los tratados de derechos humanos, o sea, son resoluciones de tipo jurídico, que a veces o en varias ocasiones o en muchas ocasiones no les van a agradar a las autoridades, pero aunque no les agraden, pues esa es la garantía de independencia y autonomía y también la tranquilidad que le podemos dar, pues no nada más a los empresarios, sino a toda la ciudadanía. Entonces son problemas los que se resuelven a través de las normas jurídicas, aunque sea reiterativo. Estas normas son nuestra Constitución, que ese es el tema con el que he tenido diferencia con Lenia Batres, porque Lenia Batres dice que no estamos llamados a interpretar y su servidora dice que eso es lo ahora sí que es la principal esencia. actividad Sí, claro. que hacemos, es interpretar. Si no, tendríamos la inteligencia artificial que ya funciona en varias partes del mundo y resolvería la inteligencia artificial los procedimientos, pero la labor que realiza un juez, y más un juez constitucional, es de interpretación de las normas. Es decir, por un lado, equilibrar que tenemos una norma constitucional, una convención sobre la materia de derechos humanos, quizás una ley, un reglamento, etcétera, y determinar cómo vamos a embonar todas las normas jurídicas para dictar una sentencia. Pero esto lo hace una persona que se ha preparado, capacitado y entrenado para emitir sentencias. En ese sentido, le pregunto entonces, ¿usted estaría de acuerdo que una persona menos preparada que usted le gane justamente por medio de votos? O sea, es decir, pues... Por la Capaz que popularidad. es una campaña, Claro, una campaña ¿no? muy Sí, Pues yo popular. estaría, si esa fuera la decisión, porque ahora la decisión va a ser democrática, es decir, la ciudadanía es quien va a decidir. Y no nada más en nuestro sistema jurídico se llevan a cabo elecciones, también se llevan en Estados Unidos. Entonces, si la ciudadanía decide, pues esta señora se va a su casa a cuidar a sus nietos y a otras actividades, a seguir con la investigación, pues lo aceptaré, pero ya no me voy a quedar con esa espinita de que pude haber hecho algo por el Poder Judicial de nuestro país y no lo hice. Será decisión ahora sí, de la ciudadanía. Ministra, sí, ahora tienen la mayoría calificada Morena y aliados para transformar y reformar la Constitución como quieran. Es decir, Ejecutivo y Legislativo se han unido y pueden transformar ahora lo que diga la Constitución y lo que tengan que vigilar y cuidar el Poder Judicial Federal, la Suprema Corte de Justicia. Si deciden hacer reformas en contra de derechos ya establecidos actualmente, por ejemplo, en el artículo 1 constitucional, ¿es válido o se pueden impugnar esas reformas de ese bloque todopoderoso de mayoría calificada, en este caso de Morena y aliados? Sí, hay normas que no se pueden modificar, ¿no? Aunque tengan mayoría aunque calificada. tengan mayoría calificada. No pueden hacer y esa entre ellas reforma. están las normas en materia de derechos humanos. Exacto. Por ejemplo, no se podría establecer en la Constitución que está permitida la esclavitud. Sí. No se puede establecer, en fin, el conjunto de normas en materia de derechos humanos, que es la parte de la convencionalidad. Pero eso es muy importante porque, perdón, y la voy a interrumpir un momento, porque justo estamos viendo mucha politiquería por parte de los políticos en relación a las justificaciones de transformación que están haciendo y muchas veces no queda claro esto. A mí me parece bien importante esto que está comentando, ministra, para que quede asentado de que esa mayoría calificada no está por encima de los derechos que ya se han reflejado en la Constitución y que esos derechos deben ser progresivos, ¿no? Sí, son progresivos y no puede haber, ahora sí, regresión, Así es. aunque sea reiterativo. Ujú. No puede haber regresión, incluso tuvimos la reforma muy importante, la del 2011 en materia de derechos humanos. Sí. Esa reforma nos vino a transformar, porque no solamente formaban parte del bloque constitucional las garantías individuales que se cambió
a raíz de la reforma en el capítulo de derechos humanos, sino todas las convenciones internacionales en materia de esto, de derechos humanos. Hay derechos que no estaban contemplados para las personas, por ejemplo, la expulsión de extranjeros, el voto de los ministros de culto. O sea, piensa la mayoría, bueno, el derecho al voto, el derecho al voto. Yo les explico a mis estudiantes y con eso como que medio se simbra, ¿no? Cuando yo era jovencita, antes de ir a votar, yo estaba muy alborotada y le digo a mi padre, estoy feliz porque ya voy a votar. Y me dice mi papá, oye, pues si ya sabes quién va a ganar, ¿para qué tanto alboroto? No estaba establecido en nuestros primeros 29 primeros artículos algo tan fundamental como el derecho al voto. Sí. Y eso fue producto del criterio de convencionalidad, de incluir todos los derechos que están establecidos en los instrumentos internacionales en materia de derechos humanos. Pensando a futuro, por ejemplo, ¿se podrían cambiar leyes como la de que protege ahora a la mujer en el caso del aborto o en el caso de derechos de la comunidad gay, etcétera? Si hubiera una mayoría en el futuro, ¿la Suprema Corte puede intervenir frente a eso? Sí, bueno, exacto. He platicado con la comunidad de la diversidad sexual y tienen esa preocupación. Y lo que les he dicho, no pueden ser regresivos. O sea, una vez que se establece un derecho fundamental, no hay la regresión. No se puede disminuir los derechos reconocidos y otorgados. O sea, no hay forma. Porque nos manejamos con precedentes. Y esos precedentes pueden garantizar más no ser regresivos, no constituir otorgar menos garantías o ser lesivos para los derechos fundamentales de ningún grupo, de ninguno. Podría ser mujeres, hemos resuelto casos de violencia vicaria contra mujeres, hemos resuelto casos, ha sido un caso muy interesante, de identidad de los menores, que lo sometió Michoacán, y que sin la autorización de los padres, ellos pueden decidir la identidad de género que desean. Hemos resuelto casos de aborto, infinidad, en los cuales hemos decidido que no es, o sea, que está prohibido la criminalización del aborto. Y en situación comparable en Estados Unidos de Norteamérica ha sido el no progreso, regreso de las garantías, ha sido una corte más que conservadora, es decir, les han privado de sus derechos a las mujeres de su decisión con relación a su vida sexual y a decidir sobre su propio cuerpo, como también en el caso de los grupos de la diversidad sexual. Entonces esas garantías sí están en riesgo, esas garantías sí están en riesgo si llegaran jueces, ministros conservadores como ocurrió en Estados Unidos, ¿no? Sí. O sea, sí depende de las personas que estén. Sí, si tuvieras una mayoría, sí. Y ese es un caso muy interesante. Por ejemplo, Ruth Bader, pues por eso todo el mundo quería que no respirara, que viviera, porque es la principal jueza a nivel mundial para la protección de los derechos de no discriminación e igualdad de género. Entonces, lo que sucedió fue que falleció y luego hubo otros 2 nombramientos, fueron tres mujeres que eran totalmente conservadoras y cambió, ahora sí, ya con Trump. el control de la Corte y el sentido. Eso sí puede pasar. Ahora, ministra, en cuanto a las últimas discusiones que había, ¿cómo ve usted con esta experiencia, con esto que nos está mencionando, el comportamiento de varios integrantes y las sentencias, sobre todo, del Poder Judicial respecto a la reforma, los amparos que se dieron, no acatar las sentencias y más recientemente lo que pasó, que el Comité de Evaluación del Poder Judicial pues renunció al decir que quedan en medio de del fuego entre dos Tribunal bandos. Electoral y jueces. ¿Cómo lo ve usted el comportamiento de jueces
de los trabajadores, de quienes se opusieron a esta reforma judicial? Sí. Bueno, para empezar, yo tuve una postura muy crítica respecto a ciertos jueces y magistrados que se fueron al paro, los que se fueron al paro, porque no se puede suspender la actividad de los tribunales, o sea, de los juzgados. Es un servicio fundamental del Estado. En esa época se presentaron cantidad de asuntos que se suspendieron, fueron 82 días, o sea, de paro, en ningún país del mundo. O sea, no puede cerrar los tribunales. Ahora, en el caso de las suspensiones que se dictaron, que fueron 2 de juzgados de distrito, esas son, y lo manifesté en ese sentido en la sesión, improcedentes. No, un proceso electoral que ya había iniciado, y lo quiero recalcar, ya inició el proceso electoral. Ya se habían nombrado los comités de evaluación del Ejecutivo, del Legislativo, y ya estaba instalado el del Poder Judicial. No se puede suspender. O sea, sería contrario a nuestros derechos fundamentales. Es como si ahorita ya se iniciara o se hubiera iniciado el proceso de elección para presidenta de la República, se presentan las suspensiones y digamos, pues nos quedamos suspendidos. A ver cuándo resuelven estos jueces, eran juezas, son juezas, estas juezas las suspensiones. Para mí son improcedentes. Ahora, se lo hicimos saber a la ministra Norma Piña. Y la ministra Norma Piña, como otros ministros, dijeron, pues es muy lamentable, es muy penoso lo que está sucediendo. Y en mi opinión, yo les dije, los mejores elementos que tenemos se van a quedar fuera de la competición, de la elección, porque incluso habíamos propuesto los que deberían de haber integrado ese comité de evaluación judicial, pero pues no lo aceptaron el resto de los ministros. Ya se llegó al momento que se eligieron y luego este comité de evaluación judicial, que dependía de nuestro nombramiento, decidió que ya no podía resolver, que estaba fuera de su competencia el poder resolver en razón de estas 2 suspensiones. Lo que hizo fue dejar fuera a muchísima gente, a la gente que tenía más, que se los dije, a los de la ponencia del ministro Lainez Potisek, a las de la ponencia de Yasmín Esquivel Moza, de González Alcántara Carrancá, o sea, de mi ponencia. Entonces, luego fue que se emitió la resolución por la Sala Superior del Tribunal Federal Electoral, y hasta ahí me puedo pronunciar porque lo demás es adelantar criterios. Ahora, también para los miembros del comité fue una situación muy complicada. Yo coincido con usted, ministra, de que se quedan fuera finalmente de participar y eso es muy lamentable, pero los miembros del comité pues podían incurrir también en faltas ya incluso de tipo penal, me parece. Entonces me imagino que también estaban, ¿a quién le hago caso? ¿A los jueces que me están diciendo esto? ¿Al tribunal electoral? Entonces estaban ya en un riesgo ya de por eso hacia yo dónde, ¿no? sostenía, ¿Qué tenía que, la Corte es la que debe resolver? debería de haber resuelto. Que hasta ahora va a resolver esta semana, ¿no? Sí. Sí. Que son La los Corte, tiempos. la Corte Sí. debe resolver. Sí, pues es la Corte. Sí, Este órgano se creó a petición de la Corte. sí. Sí. Entonces, lo lógico era decirnos, bueno, pero empezaron en la discusión y al final lo que acabó sucediendo fue lo que vaticiné, pues que los dejaron fuera. Ahora, Y los mejores perfiles, los mejores perfiles. Pero Se fue nos un dejaron error, fuera. fue un error del comité de la Suprema Corte, de la presidenta Norma Piña y los ministros ministros. afines, o fue un asunto técnico, fue un error político o un Error jurídico. una trampa o Jurídica. Una trampa. un Lo que aventarse pasa al es que hoyo técnico. quedaron atrapados. Yo lo ¿no? que sé es O una que sí estaba combinación muy de las dos. ¿Se desesperada. aventaron al hoyo solitos técnicamente o fue un error político? No, es que yo estaba desesperada, yo decía, es increíble,
tengo a 3 de mi ponencia. Uno, bueno, ya ahorita van a pasar en el listado, pero a nosotros nos llegaban las peticiones de los distintos que se pidieron cartas de recomendación para el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. Y yo les decía, pues como no pude nombrar a ninguno del Judicial, al doctor Manuel Becerra del Instituto de Investigaciones, en fin, a varios candidatos, entonces dije, pues yo no les garantizo cómo salga la situación. En este caso, lo que, bueno, el Ejecutivo y el Legislativo inscríbanse ahí, pues como un gran oráculo, o sea, los que se inscribieron, confiaron, se alinearon con el Poder Judicial, fueron los que han batallado. Y dentro de todo esto, ¿cómo evalúa el papel que ha jugado la ministra Norma Piña? Pues ha sido un papel, yo hubiera tomado el asunto más de manera, pues sí, hasta protagónica, ¿no? Decir, pero se debatió, nada más que, y ella misma lo dijo, que si eran improcedentes, ¿cuál iba a ser la vía para declararlos improcedentes? Pero como yo le venía manifestando, cada sesión le dije, es que nos vamos acercando al punto en que no se van a declarar competentes, o sea, no vamos a tener una solución para los listados, porque finalmente no les iba a dar tiempo. Y entonces, a pesar de verlo ahí, esta Lainez me dijo, pues es una pena, pero estos se van a quedar fuera. Entonces, es una gran frustración. Problema técnico, problema político, problema, es una situación muy lamentable que se va a resolver el próximo jueves. Que no puedo adelantar criterio, nada más lo que puedo decirles es que vean la sesión del jueves. Pero se tendría que acatar lo que resuelva la Corte, porque es la Corte quien debe finalmente resolver. La última palabra. Tener la última palabra. Porque vemos al Tribunal Al Electoral, Tribunal ¿no? Electoral. dando Digo, instrucciones ahora a la Corte y quiénes podrían manifestarse y quiénes deberían de excusarse. ¿Quiénes pueden recusar? Exacto. Eso es lo más interesante. Que sobre la recusación, también ahí participé, y entonces me dijo, Lainez Potisek me dice, es que tú no deberías de participar porque tú eres una de las... Pues sí, le dije, pero tú también en el asunto de energía, que es un asunto de control abstracto, te declaraste impedido, pero luego fue toda la maroma esta de la segunda sala de Alberto Pérez Dayan. O sea, los impedimentos y recusaciones son el tema actual. Yo sí dije, yo siento personalmente que tengo un conflicto de interés, yo sí, pero las otras ministras pues dijeron no, nosotros no, y yo sí, porque dije, ¿cómo voy a decidir? Por eso no voté por el listado completo. Sí. Por eso. Ministra, ¿y cómo garantizar que no ganen candidaturas financiadas por el crimen organizado, por ejemplo? Que no entre el dinero del crimen organizado. Pues ahí no solamente, fiscalización, nada más. Es una fiscalización que debe de ser cercana de parte de la Fiscalía General de la República y las fiscalías de los estados. O sea, es un asunto de importancia suprema, que las fiscalías no acaban de dar ahí el paso, ¿no? Sí. De autonomía. Y debe de haber una reforma, en eso coincido totalmente, a la Fiscalía General de la República y las fiscalías de los estados. Pero pues en este proceso electoral, o sea, de lo que debe de fiscalizarse el financiamiento, por eso está prohibido financiamiento interno y externo a las candidaturas, porque lo que está en juego es precisamente que sean realmente electos los que vayan a ser nombrados y que no sean apoyados, puede ser por... Sí, o por intereses empresariales, por intereses de poderes fácticos. ¿Usted está conforme como quedó configurada la elección con el número de casillas que va a haber, que es diferente a la elección federal, con una boleta tan complicada? Por ahí leía que incluso van a tener que
un bolígrafo compartir entre miles de personas por la restricción presupuestal. ¿Usted cree ver, que plenamente, va a un yo creo proceso que- bien hecho? Bueno, no estoy... ¿Se podría ser mejor? Sí. Pero eso es lo que tenemos. Es el gran paso a la transformación. Esa es la reforma que tenemos. También lo que he insistido es, sí, podría destinarse más recursos, sí. Sí podría haberse una reforma más pausada, también. Sí podría haberse hecho una reforma, no sé, con más recursos, más pausada, en fin, de otra manera. Pero las circunstancias, mucho las circunstancias del país, en la situación actual, dictaron esta reforma. Esas condiciones. Estas condiciones. Es decir, no podíamos esperar más. De verdad, la situación de corrupción, de falta de control sobre el poder judicial en federal y local, porque lo que estoy hablando es del federal, pero en los locales también hay Bueno, sí. muchísimos problemas, Oiga, muchísimos. Pero esa no se Ministra. reforma, ¿no, ministra? Lo de los Algunos poderes Algunos sí. locales, Sí. el Poder Judicial 17 entidades federativas ya Ajá. aprobaron sus reformas y el mismo día de la elección de los del Poder Judicial Federal se va a votar. Y también faltó reformar otras cosas, porque no solo el Poder Judicial es el que trabaja en la impartición de justicia, Sí, las fiscalías. Fiscalías, Fiscalías. ministerios Policías. públicos, policías. Sí, En los de tiempos, ¿cómo van? ¿Cuándo es la elección? ¿Cuándo empieza la campaña? ¿Cómo están los tiempos? Bueno, ahorita los tiempos están en que el 29 de marzo empieza la época de campañas, que yo estaba comentando, pues que en campaña pues no vamos a estar propiamente, porque no nos podemos ausentar las 3 ministras. O sea, vamos a hacer unas candidatas bueno, ahí bien postradas en la Suprema Corte, en el Pleno y en la sala. A mí me va a tocar cerrar, soy presidenta de la primera sala, entonces voy a tener que cerrar la primera sala, y Javier Lainez Potisek la segunda sala. Y el proceso de entrega-recepción va a ser complicado, o sea, nos imaginamos, la mayoría se imagina que va a ser una entrega de estafeta y no es tan sencillo, o sea, antes van a tener que hacer la entrega, no sé cuánto antes, porque es un proceso de entrega con la Contraloría, se tienen que revisar los procesos de entrega y esto no va a ser de manera automática todo el Pleno de la Suprema Corte. Oiga, pero con estas limitantes que nos acaba de plantear, y le quiero preguntar, ¿cómo va a hacer campaña usted? Me imagino que los fines de semana, y lo quiero preguntar así, va a llegar, va a tocar el timbre, es de hola, muy buenas tardes, soy la ministra Loreta Ortiz, quiero tu voto. ¿Cómo será? ¿Cómo va a ser? No, pues en línea, todo va a ser en redes y en línea, benditas redes sociales, ahora sí, La campaña va a benditas estar redes en sociales digital, en línea, en línea. ¿Ya tiene eslogan de campaña? Pues así como eslogan, no, pero pues Ya lo está pensando. Adelante su idea. Ya lo está Alguno. pensando. Sí. no, como vamos a tener un número, entonces con ese número, porque además es cierto, va a ser muy compleja la elección. La boleta es un Entonces la desastre. boleta es muy complicada, son 5 casillitas arriba y 4 para mujeres y 4 para varones. Una lista para las mujeres y otra lista de 84 más o menos y 84 varones. Y las que estamos en funciones va a venir F en funciones. Entonces nos tiene que poner el numerito arriba en la casillita. Las 5 O sea, mujeres. y más los que su 4 nombre va varones. el número. Va es el el número, que- sí. Va el número. Entonces Ok. voy a salir en redes sociales con mi número. Nombre. Pues la gente, ¿cómo se va a votar así, ministra? ¿Y quién va a contar los votos? Pues el INE va a ser el ¿Pero INE. la ciudadanía? Sí. A ver, también aquí hay cambios. Es que hay cambio. No van a entrar, o sea, acaba la votación y cualquiera pensaría que van a estar adentro la ciudadanía para ver cómo se hace la contabilización y el traslado de las... Como una elección normal. Pero no, es así. no va a Hay- ser así, Ajá. no va a ser así. Es decir, por eso estamos viendo de nombrar observadores, es que no va a ser así. Se van a hacer los bultos de cada candidato, 1, 2, 3, 4, 5, y se van a mandar al INE a contabilizar. Entonces, todo ese traslado, Quién sabe quién qué va a sabe qué pasar. pase. O los acarreos.
También. Imagínate. Entonces, también puede ser. entre la, bueno, Sí, ya se sé, bueno, puede bueno, poner usted- con la pluma. Pero usted te puede van a poner, tardar muchísimo. Uy, va a usted tardar puede mucho. poner un observador ahí, como los partidos. Es Afuera, decir, afuera sí. Pero alguien que lo represente. sí. Pues en cada casilla, digamos, como en No, todos los afuera partidos. Ajá. afuera. Porque adentro no vamos a tener a representantes de Pero casilla. tendría que pagarlo de sus propios recursos. No, es que no vamos a tener. Exacto, porque no hay presupuesto para, No, para los no, candidatos. sí, no. Entonces, si Y quiere tener son centros de representantes, votación. y no estamos como en aquella Ok. época que comentaba en donde ya sabemos quién va a ganar. Yo digo, ojalá y supiera yo que fuera a ganar, pero no sabemos. No, pero muchos dicen que las tres, usted, Yasmín y Lenia. Batres, podrían estar ya consideradas en la siguiente fase de la Suprema Corte de Y que Justicia. incluso una por de haber ustedes tres va a ser la apoyado a ministra Morena durante presidenta. todo este tiempo. Sí, que va a ser primero una y luego otra y luego otra. Es real eso. Cada 2 ¿Es real? años, ¿no? Pues somos muy chismosos. No son muy chismosos. Pues, sería una buena noticia, pero yo no me siento tan segura, la verdad no. ¿No? No. Así como decir, ya la tengo ganada, ya gano mi sitial, pues depende de la ciudadanía. Si estuviera tan confiada, pues ya diría, pues nada más tengo que esperar el día de la elección y ya veremos el resultado. usted No académica, estamos seguras que estamos participando las tres de distinta manera. pero usted académica, investigadora, profesora, ha dado clases. ¿Se imaginaba a estas alturas de su vida No. estar ahí dependiendo del voto popular? Pues no, la verdad, no. No era un escenario ahí, obviamente. No, para mí, no. Para mí no. No, incluso cuando me enteré, porque fui nombrada para 15 años. ¿Sí? O sea, tengo un nombramiento, Sí, se va a todavía. acabar. Sí, va a acabar. Pero sí lo De tiene. 15 años y cuando me nombraron. Lleva porque- 4, creo. ¿Eh? Lleva 4. Llevo 3. 3. Cuando me nombraron, pues que estaba felicísima, estaba ahí en el Senado, no salí en la primera, no salí en la segunda, salí hasta la tercera. Y ahí sí tuve el voto de todos, o sea, toda la oposición Sí. completa. Ok. Y fue la primera en la que se dividió Morena. Sí. Ojo, la primera en la que se dividió Morena. Ujú. Me quitaron algunos votos, Verónica de Gibe y otros, Bernardo Batis. Entonces yo no fui, o sea, la proclamada por Morena no fui. ¿Y ve entusiasmo en la gente para participar en la elección judicial? Esa también es otra buena pregunta. El día de la discusión esta del 5 de diciembre, dice que había más o sea, escuchas y personas que estaban viendo la sesión. En esta, la del Pleno, lo que teníamos nosotros, que las elecciones de Estados Unidos. Es decir, que sí hay interés. Luego otros me dijeron, es por morbo. Bueno, pues sea por Por lo que morbo. sea. Lo que sea, pero ahí, Por lo sí. que sea, pero están interesados. No es cualquier decisión, es el cambio del Poder Judicial Federal. O sea, es un cambio muy ese fuerte. cambio del Poder Judicial Federal ¿Cuál? viene acompañado con un cambio de régimen, con algo distinto a lo que hemos conocido de la separación de poderes, de la independencia de los poderes, de los equilibrios, más allá de las personas, hablo del sistema. Del sistema. ¿No se pone en riesgo el sistema democrático al diluir estos equilibrios? A ver, el asunto no se pone en riesgo y doy el siguiente ejemplo. En mi caso, yo fui propuesta por el licenciado Andrés Manuel López Obrador y tuve las 2/3 partes. Bueno, la doctora Claudia Sheinbaum, presidenta de México, podía poner a 3 ministros y Sí. no lo hizo. Pero eran nada más ministros, ahora es todo el Poder Judicial Todo. Federal más los estatales. No, es que no gana 3 ministros, gana todo un Poder Judicial Federal y algunos locales y los gobernadores y... Pero lo que está discusión es la fuerte discusión Sí. es el la modelo Suprema Corte. estructural, de que ya se diluyan esos contrapesos, ya en el Ejecutivo, Legislativo y ahora Judicial, ¿no? Sí, Como sí, un sistema podría democrático. tener un control la presidenta, como si fuera el nombramiento de Lenia, Ujú. como sucedió, o sea, pone a 3 ministros y con eso tiene un control absoluto, como sucedió en Estados Unidos. Ujú. O sea, el equilibrio no le conviene ni al gobierno federal ni a nosotros. O sea, sí se tiene que
que demostrar que es un sistema, un poder judicial, un sistema en su conjunto que está orientado a hacer justicia conforme a nuestros principios constitucionales e instrumentos de derechos humanos. Muy bien. Muchísimas gracias. Gracias. Muchísimas gracias. Nos veremos en el próximo Café Milenio.